Buenas tardes a todos nuestros televidentes, radio escucha y a aquellas personas que nos siguen en diferentes tipos de medios digitales. Gracias a la diáspora y gracias también a Telecanal 28 siempre por darnos este gran espacio de Radar de Actualidad. Y está conmigo el ingeniero Alexander Aguilera. Buenas tardes, Alexander. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos y a todo el que nos sintoniza en este su espacio, Radar de Actualidad, por el canal 28 y diferentes redes sociales que tenemos. Y la diáspora, sobre todo. Sí, la diáspora, sí, porque ya te lo mencionó. Ya te lo mencionó, licenciado. Claro, sí. No, señores, este espacio, gracias, llega siempre a MP Consulting, una empresa dedicada al servicio jurídico a nivel general, derecho constitucional, derecho laboral, civil y comercial, penal, cualquier sugerencia, cualquier información que necesiten. MP Consulting, una empresa dedicada a servicios legales a nivel general, con su teléfono, el 809-884-1019. Está ubicado en Lucerna, paralela 16, Suite 3C, en Lucerna, Santo Domingo Este. MP Consulting, este espacio llega gracias a MP Consulting. No, señores, vamos a entrar directamente, ingeniero. Buenas tardes, licenciado. Entonces, ¿qué tenemos, licenciado? Bueno, yo tengo un tema muy importante que lo quiero debatir. Para mí muy importante porque eso determina muchas cosas. Determina soberanía, determina territorio, determina nación, determina inmigración, determina el Estado como tal. Un Estado como tal, eso lo determina este tema. Y yo lo voy a establecer y lo voy a hablar durante en este escenario, en este tiempo. Y es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos versus la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a lo que es el territorio interno, que es la República Dominicana. La Convención Americana de los Derechos Humanos nace en el 1969 en Costa Rica. Y cuando nace con el debido se dice los articulados o las convenciones en ese momento, donde varios países son signatarios de esos tratados de la Corte, de la Convención. En el 1969 en Costa Rica, cuando se firma ese tratado de la Convención, nosotros, la República Dominicana, se hace signatario de la Convención en el 1977. Del 69 caen al 77. A nosotros. Así es. Nosotros en el 77 firmamos para que no sean parte de esa convención. Ahora bien, en ese momento tú entras a la convención. Ahora bien, en noviembre del 1978, entonces se ratifica por el Congreso de la República. Por el Congreso de la República se ratifica que ya somos parte de la convención, la República Dominicana. La República Dominicana ratifica mediante el Congreso que es parte de la convención. Después de la salida del doctor Balaguer. Claro está. Ahora bien, en ese intervalo, si bien es cierto que tú eres parte de la convención, no menos cierto, tú no tienes que ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos cosas diferentes. ¿La convención qué es? Bueno, la convención es la gama de derechos fundamentales, ¿me entiendes? La gama de derechos fundamentales, de derechos humanos que tienen los estados como parte, ¿entiendes? Pero no bien la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, entonces, es un órgano donde dicta la ejecución. Las ejecuciones de lo que se emana de la convención. Exacto. Es un órgano jurisdiccional. Okay. ¿Me entiendes? Porque es un tribunal. Con potestad, exacto. Exacto, es un tribunal. Pero si tú te das cuenta, nosotros éramos parte de la convención, pero no éramos parte de la corte. Okay. ¿Entiendes? Sí, como Estado asumimos todo lo que nos diga la convención. Y somos parte y somos signatarios de esa convención. Pero no éramos parte de la corte. Porque la corte te sanciona. Sí, porque la es corte es la ejecutora. Ejecutora, porque tú mandas ahí a que cada persona, cada individuo puede accionar por esa vía y cada estado como tal. Ahora bien,
Cuando nosotros entramos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, supuestamente entramos, porque aquí es que viene el choque de trenes. En el 1999, Leonel Fernández, el gobierno de Leonel Fernández en ese momento entra a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, de manera simple. Él como mandatario y como gobierno de la República Dominicana hace el debido proceso para pertenecer a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se da eso porque realmente, bueno, tú eres parte de la convención, pero ¿y por qué tú no eres parte de la Corte? Quizás, no sé si eso entra ahí, que le dan cierta presión para que puedan entrar directamente a la Corte. Como dije en principio, la convención es una cosa y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es otra. Tú no estás como Estado obligado a estar en la Corte. ¿Qué pasa? En el 99 sucede que entramos a la Corte. ¿Pero qué viene de ahí? Vienen sentencias condenatorias al Estado Dominicano después que nosotros entramos a la Corte. Y hay algo histórico ahí. Hay 4 sentencias que condenan a la República Dominicana. En su momento uno lo puede traer de las sentencias que fueron condenatorias. Condenatorias a nivel de ciudadanía, migración y algunos asuntos más. Pero ¿qué pasó? Vino la sentencia famosa, la sentencia 168-13, que era de lo que hablaba en su momento de la nacionalidad, el momento que se vivió en el 2002, en el 2013, que se habló muchísimo. Y de la naturalización. De la naturalización y un sinnúmero de los inmigrantes nacionales haitianos. Nacionales haitianos. Eso, es de todo, pero específicamente el caso que no... Y eso trajo consigo, ya tú sabes lo que trajo eso. Sí. Eso no tenemos ni que repetir lo que sucedió ahí. Ahora bien, ¿qué salió y a dónde que viene el choque de trenes? La sentencia 256-2014 del Tribunal Constitucional, donde declara nula o inadmisible la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y qué establece el Tribunal Constitucional ahí en esa parte? En la 256-2014. Dice que nosotros no pertenecemos a la Corte. Nosotros no pertenecemos a la Corte y como no pertenecemos a la Corte, esas sentencias no pueden ser condenatorias al Estado Dominicano. Y usted dirá, ¿y por qué si en el 99 entramos? Sí, ciertamente entramos con una solicitud del presidente de la República de ese momento como gobierno dominicano, pero no como Estado dominicano, porque no fue ratificada. Porque para tú ratificar cualquier convenio, cualquier tratado o cualquier proceso que tiene que ver a nivel internacional o de derecho comparado, tiene que darse bajo la raíz de que el Congreso constituido, ¿no verdad?, tiene que ratificar los tratados internacionales. Y ahí es que viene el choque de trenes, porque hay un derecho interno de la República Dominicana donde el Tribunal Constitucional desacata totalmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocada en el nacimiento de la Constitución de la República, donde establece cuál es el proceso, cuál es el procedimiento para poder ratificar un tratado. Que lo ratifique el Congreso. Que lo ratifique el Congreso. Okay. Por eso es que cuando esa sentencia, nosotros tenemos 11 años fuera de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque no ha sido ratificado. Porque no fue ratificado por el Congreso. Okay. Entonces el Tribunal Constitucional, dentro del punto de vista de lo que lo estoy viendo, ciertamente tiene razón. Porque cada vez que nosotros ratificamos un tratado internacional, un convenio, y somos signatarios de tratado, tiene que ser el Congreso que ratifique esa parte. En tal sentido, y tú dirás, pero ¿y qué dice el procedimiento de la convención, de la Corte? La Corte lo que dice es que con el simple hecho de tú hacer la solicitud, ya tú estás perteneciendo a la Corte. Pero ¿qué dice la propia Constitución? Porque ahí es que está el choque. La propia Constitución establece que para nosotros entrar a un tratado, a un convenio internacional, tiene que ser ratificado directamente por el Congreso de la República. ¿Y por qué vengo y traigo el tema y hice el introito, el análisis de la convención, de la Corte y del Tribunal Constitucional? Porque hay un choque con el derecho interno al derecho internacional de la Corte Interamericana. Y eso viene a raíz de que el canciller de la República está haciendo la solicitud para nuevamente pertenecer a la Corte Interamericana Internacional de Derechos Humanos. ¿Y qué viene con eso? Nosotros no podemos entrar a esa Corte. Porque si nosotros volvemos a entrar a esa Corte nuevamente, a nosotros nos van a estar condenando. ¿Por qué nos van a condenar? Lo primero que ellos quieren es que nosotros... Naturalmente. Ellos lo que quieren es que nosotros agarremos y le demos ciudadanía a todos los haitianos. Sí.
a todos los ciudadanos haitianos. Y eso es una de las partes de que nosotros no podemos pertenecer a esa corte. Nosotros no podemos pertenecer a esa corte porque al final nosotros no podemos coger ese problema de etiqueta ahí. Pero también nos van a estar condenando con situaciones de con el azúcar, con lo que salió con el Central Romana, ¿te recuerdas? Sí, sí. Con situaciones que cada vez que uno ven y que indirectamente lo hacen. Lo hacen. Porque las sanciones realmente que hemos venido arrastrando por la inmigración haitiana, hasta indirectamente nos ha afectado. Realmente esa política condenatoria de que nosotros tengamos que ceder bajo la migración haitiana, realmente eso es algo que nosotros no podemos permitirlo. Eso realmente lo que usted plantea, licenciado, con relación a pertenecer a la corte, sí, realmente nosotros firmamos otra vez, estaríamos validando la ejecutoria. Claro. Ya de manera legal. De manera legal, porque lo hacen de manera ilegal. Por lo que usted acaba de mencionar, de la internacional. Sí, pero ya de manera que firmemos, realmente ya sería con validez ejecutoria. No, y el Tribunal Constitucional fue claro con esa sentencia. Yo la voy a buscarla, hay que leerla y detallarla. 256.14, ¿qué dice? No, es que nosotros nos ratificamos eso. Sí. Y nosotros no podemos pertenecer a eso. Ahora bien, nosotros defendemos los derechos fundamentales, porque nosotros estamos en la convención. Nosotros ratificamos la convención en el 78. Sí. Y estamos en la convención y somos un país realmente que protegemos los derechos humanos, protegemos los derechos fundamentales, somos guardianes de los derechos y está demostrado eso. Ahora bien, a la convención sí, a la corte no. A la corte no. Entonces, canciller, deje eso, que sabemos que usted es un pro, no lo voy a decir, pero sabemos, nosotros no podemos seguir con ese relajo, porque ¿cómo nosotros vamos a seguir que a nosotros nos condenen? Nosotros no podemos. Es lesivo para nuestra nacionalidad, eso es lesivo de nuestra identidad como dominicanos. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a determinar una ejecución en cuanto a nuestra política migratoria, de una vez, sin ser de la corte, mira lo que nos pasa. Realmente mira lo que nos pasa a nosotros sin ser de la corte. Claro. Que hemos venido teniendo ataques constantes por la política migratoria que nosotros tenemos, claro, en cuanto a Haití. Entonces realmente nosotros tenemos que tener ojo óptico con eso, como usted acaba de plantear, no firmar con la corte porque ya sería ejecutoria. Las condenas, pero realmente pertenecieron a la corte, como te decía, en el 99 cuando entró Leonel Fernández. Sí, y no bien. Sí, pero yo me estoy basando en los últimos acontecimientos. Exactamente. Desde el 2012, cuando Danilo la naturalización. Sí, no, y la inmigración y con relación al muro, la inmigración que hemos tenido, que la agenda que hay, la agenda que hay, comunidad internacional. Pues sí, porque se nos ha condenado por lo siguiente, se nos ha condenado siempre que privamos a los inmigrantes ilegales de la salud, de la educación, de que la deportamos con embarazadas, de que una serie de cosas que han sido condenatorios y que no han condenado indirectamente. Por eso que usted planteaba un ejemplo que planteó usted con respecto al azúcar. Entonces realmente nosotros debemos de pensar en lo que realmente debemos pensar que es la dominicanidad. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos.